Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo en esta casa, en el sistema bursátil argentino, en esta idea de tratar de agregarle valor en su toma de decisiones. Acuérdense, acá vamos a hablar esencialmente de qué hacer con el dinero y qué hacer con los ahorros. Y el dato fundamental tiene que ver con el blanqueo. Ya el programa anterior le dedicamos bastante tiempo a eso y ahora también, sin hacer un juicio moral de blanqueo o no blanqueo, tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones van a ser para 5 o 6 años. La primera decisión tiene que ver con cada uno. El hecho de que la mayoría de que quizás puso la plata fuera no era por un tema de rentabilidad, de hecho rendía cero. Es más, le hago la apuesta a cualquiera que operó en el mercado internacional que en los últimos 4 años casi no tuvo renta. Y si tiene la misma plata, quizás con suerte deba festejar. Entonces no era un tema de renta, era un tema de seguridad jurídica, era un tema de decir, bueno, tengo la plata en resguardo de un lugar donde a veces abusan del inversor. Es lo que le pasó a los ahorristas con plazos fijos, es lo que le pasó a muchos bonistas argentinos que finalmente son los que sufrieron la quita, porque ni el Fondo, ni el Banco Mundial, ni el Club de París, ni siquiera los que fueron juicios hasta el final, sufrieron quita de capital. Sin embargo, los que apostaron a los títulos públicos en Argentina en su momento, lo pagaron. Toda esa consecuencia hizo de que mucha plata esté afuera. Si va a volver a entrar, va a cambiar sin duda el comportamiento cívico de cada una de las personas, porque ahora tenés el 100% de la plata acá y te va a importar lo que pase. Dicho esto, esa decisión, obviamente jurídica, esa decisión tiene que ver con cada uno. La segunda, y es la que voy a empezar a discutir ahora, tiene que ver con el costo de este blanqueo. Teóricamente, vamos a suponer de los que hablamos de dinero, pago un 10%. Y ahí está, lo que hablaba el programa anterior. El poder de la libertad de tener la decisión de yo manejo la plata, me costó 10%, pero manejo la plata. Eso tiene un valor y es la alternativa 1. La alternativa 2 es, me duele pagar el 10%, no quiero perderlo y elijo uno de estos bonos o alternativas que me ofrece el gobierno. Financieramente quizás no tenga mucho sentido porque hay bonos o alternativas de inversión que recuperen más rápido. Pero está eso, de que cada uno es como es y no les gusta hacer la pérdida ahí. Y esto va a hacer resurgir al mercado de capitales. Lo que vamos a tratar en el programa hoy es de darle una vuelta desde el lado de las inversiones y desde el lado administrativo. Santiago va a hablar después de esta nota con un contador para ver los alcances contables y fiscales. Y ahora lo que me va a interesar, y ya la presento, Paula Prenro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en la apertura de este programa. Un placer. Lo que quiero empezar a hablar contigo es, ya no lo fiscal y esos datos lo dejamos para los contadores o los tributaristas, vamos al aspecto financiero. Es alternativa 1, pago el 10%, la declaro y la manejo yo tratando de recuperar ese 10%. ¿Cuál es el costo para el inversor? ¿Cuánto tiene que recuperar? Un 11,1%. Perfecto, como pago el 10, tiene que subir un 11 lo que compre para volver a recuperar ese valor. Alternativa 2, pagar ese mismo impuesto con bonos. El Bonar 10 o el Global 2017. Que hay que tener en cuenta que siempre entonces el impuesto va a ser el 10%, porque acá estamos hablando que el impuesto es del 10% hasta el 31 de diciembre, pero en el primer trimestre del año que viene los que entren van a tener que pagar un 15%. Entonces, en vez de pagar el 10%, voy y pago con Bonar 10. Si con la alternativa de elegir los bonos para pagar el impuesto no es atractiva mientras la alícuota sea del 10%, puede ser atractiva, vamos a ver cuánto valen esos bonos en el primer trimestre del año que viene, puede llegar a ser atractiva para quienes decidan entrar en el 2017. Bien, si elijo la alternativa de pagar, tengo tiempo hasta diciembre, ese 10%. ¿Te apurarías por algo en especial? No, creo que la opción, yo creo que acá lo que hay que ver es cuáles son las alternativas y después cuáles serían las estrategias para minimizar el pago del impuesto. Entonces, si uno va a armar alguna estrategia en la cual vamos a pagar el 10% y vamos a invertir el 90% restante de lo que yo blanqueo en algún activo argentino, en algún bono, que va a tener la ventaja impositiva de que no va a pagar ni ganancias ni bienes personales y que además está la expectativa de que puedan ofrecer un retorno total alto en los próximos 12 meses, obviamente todavía no estamos viendo la demanda marginal para eso en los bonos. En la medida que esa demanda aparezca, los precios de los bonos van a ir subiendo y el retorno total potencial me va a ir bajando. Entonces, esa es la ventaja de ir adelantándose si esa va a ser la estrategia. Bien, me contestaste clarísimo. Vamos por parte entonces, agarro la primera opción, la vez pasada lo habíamos analizado, compro este bono a 3 años que rinde 0.
Por lo tanto, me ahorro ese 10%, pero no tengo ninguna renta más la inmovilización de esos 3 años. Una forma de analizar eso también es ver cuál sería el valor presente de ese bono a 3 años que paga cupón cero, como vos bien decías, ¿no? Y a qué tasa descontamos ese bono para calcular cuál es el valor presente. ¿Ejemplo? Nosotros, ¿qué era lo que hacíamos entonces? Uno le puede aplicar la tasa que tenga algún bono de similar duración, un A19 o buscar en la curva, pero tampoco lo puedo descontar exactamente esa tasa, porque yo lo tengo que castigar a esa tasa por la prima de iliquidez. De hecho, en un Bonar 20 o en el 19 puedo tomar caución, con lo cual tengo una herramienta más que en el otro no tengo. Exacto. Entonces, si uno lo castiga por eso, llegaríamos a que ese bono tendría un valor presente hoy de alrededor de 84, 85 dólares. Depende del castigo que uno le quiera dar por la prima de iliquidez, que es difícil de medir. Entonces, esa opción no es aconsejable. Si yo mido hoy el valor presente, la alícuota efectiva es mucho más alta que el 10%. Es terapéutica para el que no quiere poner ese 10%, exacto, pero no es financieramente rentable. Ahí podemos aconsejar el 19, el Bonar 20. Exacto, uno puede hacer también el análisis de pagar el 10% e invertir todo en el A19 y estamos ahí teniendo durante todo el tiempo la ventaja de la liquidez, ¿no? Por estar en un bono del cual puedo salir en cualquier momento y de la posibilidad de caucionarme. Cauciono, tomo pesos, puedo colocar en LEVAC, puedo hacer herramientas financieras que me acerquen el tiempo de recuperación de ese 10%. ¿Tenés algún bono provincial, algo que mejore el rendimiento del 2020 para hacerlo más rápido? Bueno, dentro de la deuda provincial está pagando entre 150 y 200 puntos básicos más. Por encima, el caso emblemático es ahí comparar el AI-24, ¿no? Que está rindiendo 5,70 alrededor de esos valores, contra un bono de la provincia de Mendoza o un bono de Salta que están con rendimientos cercanos al 8. Es mucha diferencia. Lo que juega ahí son las fichas mínimas, ¿no? Hay muchos bonos de provinciales que tienen láminas mínimas de 100, 150 mil dólares, entonces no sirve para todos los casos, ¿no? Entonces hay que buscar ahí los bonos soberanos, que en el caso de los emitidos por el gobierno, excepto los del canje, que son muy atractivos para estas estrategias, el A46, que es un bono que tiene tanto apalancamiento frente a una baja de spreads, pero que también tenemos la ficha mínima de los 150 mil nominales. Sí, el plazo. ¿No? El otro punto, me gustó tu comparación del valor presente, o sea, te llevo a la segunda alternativa de inversión, que es este bono que paga, tengo que tener un tercio, ¿no? Si quiero exteriorizar 300.000, compro 100.000 bonos y 200.000 puedo tenerlos libres. Exacto. Durante 4 años inmovilizados y 1% anual. Si yo lo llevo a esa opción también a valor presente, evaluando el bono a 7 años, descontándole una tasa también castigada por la prima de liquidez, porque durante 4 años no lo puedo. Esos fondos quedan inmovilizados, hundidos, le llamamos nosotros. El valor presente de esa opción está en alrededor de 70 y pico de dólares. La alícuota efectiva de esa estrategia me está dando alrededor de un 12-13%. O sea, compite un poco mejor, no compite con la de 3 años, que me parece que no es aconsejable, sí compite con la de 10% para aquellos que no estén dispuestos a pagar el impuesto y que quieran tener un tercio de sus inversiones en la Argentina, que le van a estar pagando cupón del 1%, ¿no? Esa es una alternativa que, digamos, la veo más atractiva para quien no está dispuesto a pagar el impuesto. ¿Y si juego con el mismo apalancamiento? Entonces digo, bueno, pago el 10%, pero con el 10%, con un tercio de esa plata, invierto en otra cosa que apalanque mucho más rápido, porque si a los bonos les va a ir bien y termino cobrando el 100%, significa que quizás que a la Argentina le fue relativamente bien y quizás tenga más recorrido alguna acción, o lo que te quiero preguntar concretamente, el cupón atado al crecimiento, porque si compro menos cantidad, no toda la plata, menos cantidad en el cupón y Argentina me paga en el 2018, quizás recupere antes que el resto. No, está claro, lo que pasa es que no es para todo perfil de inversor, ¿no? Entonces nosotros tenemos una amplia gama de inversores, gente que no ha tenido nunca inversiones en la Argentina, armarles estrategias muy sofisticadas en las cuales estén expuestos a un nivel alto de riesgo,
quizás es muy arriesgado, la van a pasar mal, van a sufrir por ahí los próximos 2 años viendo la variabilidad que van a tener sus inversiones. Es muy arriesgado, pero no más arriesgado que comprar el bono a 3 años porque es la misma Argentina, es el mismo emisor. No, estoy de acuerdo, no, pero me refiero a estrategias que combinen cupones del PBI o que combinen acciones, ¿no? A mí me parece muy atractivo. Yo creo que yo estoy esperando por lo menos que el riesgo país de la Argentina siga bajando gradualmente, con lo cual eso va a beneficiar no solamente a los títulos públicos, sino también a todo el resto de los activos de riesgo. Otra alternativa es decir, lo que decía al principio, tengo el 10% y busco, la declaro afuera y busco algunas alternativas internacionales. Te separo un poquito de la Argentina. En el compendio del mundo hoy, cuando uno ve el Dow a su nivel, lo hablábamos con José Sciaba el programa anterior, diciendo el Dow, orillando, está bien, esta semana fue un poquito más negativa, pero los máximos históricos y pasaron atentados, Brexit, un montón de cosas que parece que los mercados los llevan puestos. Y la pregunta concreta es, ¿estamos en un mundo relativamente caro con respecto a la Argentina o Argentina está en línea con lo que vale el mundo? Yo creo que hoy Argentina ofrece rendimientos atractivos para lo que es el mundo de bajo crecimiento y bajas tasas de interés. Y otra cosa que también hay que tener muy en cuenta a la hora de armar estrategias con activos internacionales es que una vez que los fondos estén blanqueados, van a estar sujetos al pago de impuesto a las ganancias y al pago de bienes personales. Con lo cual hay que ver cuál es la rentabilidad que le tenemos que pedir a ese instrumento para competir con lo que yo creo que hoy es una muy buena opción, que son los bonos argentinos. Es un buen punto, porque con un bono argentino, siendo una persona física, ahí no pago. Sí, una persona jurídica, vale aclararlo, porque siempre dicen que la renta financiera está exenta, y no, las personas jurídicas pagaban antes y van a seguir pagando en la expresión de si tienen títulos públicos o acciones. Nos queda una alternativa más también, que es la de los fondos comunes de inversión, ¿no? Que acá en este caso los fondos se hunden durante 5 años. Calcular el valor presente de esa alternativa es más complicado. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver de qué tipo de fondo estamos hablando. Los fondos van a poder invertir en energías renovables, van a poder invertir en infraestructura, en pymes, en desarrollos inmobiliarios. Entonces ahí vamos a tener que ir analizando caso por caso. Igual vale una aclaración, no pueden tener el 100% en un solo producto, no pueden tener más del 50% en un solo desarrollo, y la plata del blanqueo tiene que ser una parte nada más, no es solo toda la plata del blanqueo. Exacto, tienen que ser multiproyecto, tienen que tener por lo menos 10 cuotapartistas, y la ficha mínima es de $250.000. ¿No? Entonces también acá vamos a tener que ir viendo, va a ser caso por caso. Vos sabés que fue un debate, porque nosotros decíamos que sea más inclusivo. ¿Por qué una ficha tan grande de $250.000? Y la respuesta muchas veces es para proteger que el que invierta sea una persona calificada, que tiene los recursos para averiguar, para preguntar, entender cuál es el proyecto en el cual y que no caigan en un fondo. Ahora, como va a haber muchos fondos, van a competir, y como van a competir te van a tener que ofrecer una renta, pero la renta sí te la pueden pagar anticipadamente. Y eso puede ser una alternativa. Pero va a haber que ver cuál es la renta que ofrecen, y vamos a tener que tratar de estimar cuál puede ser el valor residual al final de la vida de ese fondo, ¿no? ¿Cuánto va a valer? Es lo mismo que una confusión que tiene mucha gente con el bono a 7 años, es pensar que a los 4 años, ¿no? Ese 33% que pusieron en el bono va a valer 100. Claro. Y el valor de ese bono a los 4 años no va a ser 100, porque todavía le van a quedar 3 años más para que venza, a menos que nos hayamos convertido en Suiza para ese momento, ¿no? Y estemos con tasas de rendimiento negativas, pero si no, ese bono no va a valer 100. Entonces hay que también tener en cuenta cuál va a ser el valor residual que va a tener la estrategia que adoptemos al momento en el que los fondos queden liberados. Muy buen punto. Y para ir cerrando, lo hablamos con Juan Politi en el programa anterior, sigo insistiendo con el tema de los fondos comunes de inversión. Hay una alternativa a tener en cuenta, que en el mientras tanto, hasta que yo decido qué fondo común de inversión, puedo dejar la plata en un fondo común abierto, con lo cual disminuye el pago del 10%. Si yo lo voy a pagar, en el mientras tanto tengo estos fondos de letras. Que van a poder invertir en letes, con las letes rindiendo 3,5%, vas a poder ir mitigando también un poco el pago del impuesto. Ese costo, y ahí decidís. Y si no decidiste por ningún fondo, recién ahí pagás el 10% y vale la pena por lo menos tenerlo arriba de la mesa. Cerrando, Paula, algo que no te haya preguntado, algo que le quieras decir al televidente que me faltó. No, hablando ya de mercados, me parece que hemos tenido una semana negativa, luego de varias semanas positivas con todos los mercados tocando máximos, y me parece que la Argentina todavía no ha incorporado en sus precios el efecto del blanqueo. ¿Cómo lo miramos? ¿Cuánto rendía el riesgo país antes de que se anunciara el blanqueo? ¿Cuánto estamos hoy?
toda la suba que vimos en su momento era acompañando al resto de los emergentes, así que creo que ¿le ves potencial? Todavía le vemos potencial. Paula, un honor tenerte aquí. Gracias. Nosotros le vamos a prestar un poquito las cámaras a Santiago Roca. Va a hablar precisamente del aspecto fiscal del blanqueo y después vamos a discutir con una de las personas que más admiro en mercado, su capacidad de trader y aparte de docencia, el profesor Germán Fermo, donde vamos a hablar, no vamos a sacar del corto plazo, no queremos hablar tanto del corto plazo, sino esto, lo que decía al principio del programa, la vocación de tener una mirada de mediano y largo plazo, porque ahora si vamos a tener el 100% de la plata en Argentina, vale la pena no mirar qué va a valer mañana, sino todo un proceso o un ciclo económico. Todo esto después de la presentación. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bien, vamos a hablar de blanqueo. El blanqueo es realmente un poco la información que necesitan los inversores y justamente tenemos al contador Raúl Di Lorenzo. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Es un gusto. Estar acá. El tema es que los inversores, tanto locales como los externos, están analizando la reglamentación del blanqueo. Y sabemos que hay bonos, hay también fondos comunes. Y bueno, nos gustaría que nos des un poco de docencia para ver qué conviene y qué no conviene. Con mucho gusto. Bueno, este blanqueo, a diferencia de los anteriores, apuesta un poquito al mercado financiero, al mercado de capitales. De hecho, en una forma directa, ya que permite a aquellos que están blanqueando no pagar el impuesto si invierten en bonos que son hay un bono en caso de a 3 años con tasa cero, el cual lo tiene que tener inmovilizado por los 3 años. Hay otro bono también a emitirse por el Estado que es a 7 años, de los cuales 4 tienen que estar inmovilizados. Y la ventaja que tiene que brinda un interés del 1%. Adicionalmente, le permite a quienes vayan a regularizar con estos bonos protegerse en 3 veces más el monto blanqueado. Es decir, o sea, tenés $900.000, haces por 300.000 y te da lugar a los 900. A ver, blanqueás 300 y te cubre impuestos omitidos por 900. Por 900. Entonces, esa es digamos, la repercusión directa. Otra también directa es sobre el Global 17 y el Bogar 17, que permite a aquellos que blanquean y pagan con esos bonos tener una tasa del 10% durante todo el periodo de vigencia de la regularización. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de diciembre los que regularizan a una tasa del 10% y después del 31 de diciembre y hasta el 31 de marzo de 2017 a una tasa del 15%. ¿No hay? Sube la alícuota del 10 al 17. Si lo pagan al 17, al 15. Si lo pagan con estos bonos 17, la alícuota se le mantiene del 10%. Ahí está. Pero sin duda lo más interesante... Entonces sube de 10 a 15% la alícuota. 10 para el 15% a partir del 1 de enero del 17. Y ahí tenemos, por ejemplo, los mismos bonos, las mismas... por ejemplo, si vos blanqueás algo que tenés en el exterior, en lugar de pagar el 10, pagás el 15 y pagás tus impuestos y lo dejás afuera, ¿eso es probable? Sí. La ley no en obliga, los dos casos, ¿no? Sí. La ley no obliga a traer los bonos o los capitales al país. Se puede mantener ahí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia pasaría que afuera va a estar siempre grabado. En cambio acá, si traen los capitales, tiene distintas alternativas financieras que podrían lograr cierta exención.
esto que te estaba comentando, donde no paga cero o encima tiene una renta del 1%, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene la plata en el colchón, que justamente esos son, si tienen $50.000, ¿esto paga y si tiene 20 paga igual o hay alguien que no paga? No, hay 3 escalas distintas A ver, para el ¿cómo pago son las del escalas? impuesto. Esas. Hasta 305.000 pesos, que Sí. serían hoy unos $20.000, 20.000 porque el cambio de cierre va a Sí. ser 14.75, 14.85, no pagan impuestos. Ajá. Este impuesto especial, ¿no? Si regularizan ese monto total, sean dólares o en otro tipo de bienes. ¿Mm? Pueden ser en pesos de moneda nacional. De los que llegan hasta 800.000, la tasa es del 5%. Ajá. Y después de 800.000 la tasa pasa al 10 o el 15 después en el año 17. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Ustedes en el Consejo hablan, hay 300.000 millones de los argentinos fuera, ¿no? ¿Cuánto crees que pueden blanquear? Ese es un dato difícil de saber. El tema es cuál es el objetivo, el origen de los fondos que están en el exterior y cuál es el objetivo que tenía al dejarlo en el exterior. El origen, sin duda la ley excluye a todos aquellos que provengan de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. Eso no entrarían dentro del blanqueo, la ley lo prohíbe. Los otros pueden ser algunos por un tema fiscal, otros pueden ser por un tema comercial y otros también por un tema de seguridad. También. Es decir, aquellos que no confían o no confiaron en el país o que no estuvieron seguros, prefirieron tenerlo afuera que ante cualquier movimiento interno, porque también tenemos experiencia que pasó con los dólares, los depósitos, estaban protegidos. Entonces, lo podrían llegar a mantener ahí. Hay una intangibilidad del blanqueo porque cambia el gobierno, por ejemplo, ¿no? Se va Macri y viene Massa. Y Massa dice, bueno, vamos a revisar esto. ¿Es probable eso o no? No. La ley no. La ley no lo permite. Esto para además, la tranquilidad de la gente, para que sepa cómo es un blanqueo, ¿no? Sí, además no solo no lo permite la ley, que uno dice, bueno, en definitiva se hace otra ley que lo permitiría, sino hay una experiencia histórica y también con proyección de futuro. Ahí está. Todos los gobiernos necesitaron algún tipo de blanqueo. Entonces es cerrarse una puerta muy importante. Muy bien. Aún el último blanqueo, con todas las críticas que tuvo, que también se iba a decir que los diputados, los senadores lo iban a llegar a cuestionar en los próximos gobiernos, efectivamente no solo no pasó, sino que lo están repitiendo de otra forma. Ahora, si nosotros decimos los fondos comunes de inversión que están saliendo también, ¿esto es conveniente también que aquellos que tienen un monto muy bajo, 300.000, 1 millón de pesos, que vaya a un fondo común? Ahí tiene un diferencial entre el bono y el fondo común. Bueno, el fondo común tiene, en primer lugar, vamos por lo negativo, una inmovilización de 5 años. Ahí está. En 5 años lo tiene que mantener. Lo positivo que es que ese fondo común genera renta. Y esa renta lo puede tener. Y además que, a diferencia de estos depósitos que tienen que quedar establecidos por un determinado tiempo, se puede cambiar de fondo común. Esta es una disposición del fin de semana de la Comisión de Valores. Ajá. Se puede cambiar del fondo común siempre dentro del mismo sistema. Y los fondos comunes pueden ser cerrados, pueden ser abiertos. Es muy bueno eso, ¿no? Es muy bueno porque además pueden ser particulares que armen su propio fondo común. Ahí está. Es decir, se juntan 10 conocidos, 10 empresarios o 10 amigos y construyen un inmueble o inician un proyecto inmobiliario y pueden de ahí en más blanquear a tasa cero con el fondo común. Hay mínimos y máximos para estos fondos comunes. Pero para cerrar, anímate, ¿son 20.000, 30.000, 40.000 millones que pueden ingresar? Y yo creo que casi 20.000 lo tendrían asegurado. Pero es muy pobre. Es muy pobre, pero 20.000 millones que entrarían acá. De cualquier forma, yo pienso que va a ser... Porque son 10% de los que están afuera, 5%, bueno, entraría muy poca plata, ¿no? Para financiar a los jubilados, digo. Sí, bueno, esto precisamente es para financiar a los jubilados, de ahí sinceramiento fiscal que está dentro de la ley de la reparación histórica de jubilados y pensionados. Realmente yo considero que para el que está en el país y lo tiene en el país o lo tiene los bienes ocultos, y tendría que entrar, porque este sistema de información financiera internacional automática, ¿no?
corre un riesgo muy grande, pensando sobre todo que en los avances de la tecnología, en esta información automática, y que la prescripción impositiva son más o menos, hay que calcular, de 6 o 7 años. Raúl, gracias por haber venido. No, gracias Raúl, a vos, el contador Raúl Di Lorenzo nos dio un poco el panorama de este blanqueo, que todos queremos ver qué podemos hacer con los fondos que tenemos fuera del sistema. Vamos a una pausa. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Seguimos en Compro Vendo. Gracias, Santiago. Germán Fermo, qué placer tenerte acá. Un placer, Claudio. Hace rato no hablábamos, ¿no? Es verdad. Vamos como hacíamos antes, de trader a trader. Empiezo al revés. Vamos. Hago al revés. Casi te dejo hacer una editorial. Nos escuchaste con Paula desde el punto de vista del blanqueo. ¿Algo más que quieras agregar o desde tu punto de vista que no hayamos comprendido en la charla? Lo que decíamos hace un ratito, yo la simplificaría quizá, tomando un poco más de riesgo, pero hagamos un cálculo rápido como me gusta hacer a mí. Una persona que se pueda comprar un bono, que quiera comprar un bono largo argentino, el A46, si tenés un ticket arriba de 150 lucas, y si no el par, y ponele, más o menos, para simplificar, están rindiendo 7%. Creo que en los próximos 12 meses, Argentina va a tener que comprimir spread. Tiene que hacerlo. Por lo que se viene, por el endeudamiento que va a venir. O sea, eso que hoy rinde 7 va a rendir 5. 6, ponele 100 basis. 100 basis de compresión de spread, creo que es un escenario razonable. Estos bonos tienen duration 12, con lo cual tenés 12% de apreciación de capital. Y tenés un carry más o menos del 7, perdón. Eso te está dando un 20% de retorno bajo circunstancias razonables, ¿no? Con lo cual tenés un castigo del 10, haciendo un cálculo rápido, más o menos en unos 6 meses recuperarías el castigo. Con lo cual creo, y es líquido, y listo. Creo que esa es la alternativa. Tu alternativa es, basta, comprate el par, comprate... Y no la piensen más. O sea, el nuevo bono, y en 6 meses vendés, 7 meses vendés. Y ya está, es tuya y ya está. Lo que yo creo que hay, algunas de las alternativas del gobierno son muy líquidas. Y quizá el inversor que no está acostumbrado a tradear, quizá subestima la importancia de la liquidez. Con lo cual, por eso, insisto, me parece que los bonos largos, o si querés bonos medios, ahí vamos, bonos medios que tienen poca potencialidad de apreciación, como el bono de Salta, ponele, pero te da un carry de 8,5, con lo cual en un año ahí prácticamente recuperaste el castigo. Y el cambio, con vos quería hablar esto, salir del corto plazo del día a día y tratar de mirar a 3 o 4 años. Porque en el fondo, vos me decís, está bien, comprá un bono largo, invertí en la Argentina. Y el ejemplo que jugábamos el otro día era, bueno, está perfecto, vení acá, invertí, todo bien. Primero tengo que considerar, hubo un motivo por el cual antes no estaba, no era por renta, era por seguridad. Las cuentas macro del país, cuando mirás el déficit, cuando mirás estructuralmente la Argentina, si es viable, si no es viable, etcétera, la pregunta es, a 5 o 6 años, ¿te sentís cómodo igual siendo inversor o siendo acreedor del país? No, pero lo lindo de los bonos es que uno no se casa con los bonos, vos lo sabés muy bien. Los bonos tienen precio y los puede vender mañana. Con lo cual yo creo que, ojalá le vaya fantástico a Argentina. Yo creo que tanto vos, yo, todos queremos lo necesitamos. Yo creo que ojalá realmente, como ciudadano argentino espero que le vaya bien. Pero como profesional de esto, creo que hay 2 ventanas acá. Los primeros 3 años, o sea, los 3 años que se vienen, yo creo que Argentina tiene que venderle de alguna forma la historia al mundo de que aprendimos, de que estamos mejor, etcétera, porque me parece que uno de los principales columnas vertebrales que tiene el plan económico es el endeudamiento, es la palanca, con lo cual si te vas a endeudar, a las tasas actuales son carísimas, esta tasa es insostenible, con lo cual por otra parte tenés a Wall Street que le gusta comprar historia, vos lo sabés muy bien a esto, creo que nos quieren pintar, creo que está más en nosotros evitarlo por lo que estoy viendo que en ellos de pintarnos de rosa y que los bonos raleen, con lo cual creo que se viene una historia de amor, viste, de nena de 15, linda. En el ejemplo que siempre discutimos es que cuando uno necesita plata, al banco se disfraza, va de traje, se maquilla, etcétera, para venderle una historia al banco. Argentina va a vender su historia, por lo menos lo necesita hacer 3 años porque el déficit va a permanecer. Exactamente, sí, que creo que queda bastante claro eso. Si querés, fue una de las
si querés, decepciones que tuve, ¿no? Yo por lo menos esperaba una baja razonable del déficit fiscal, que no lo vamos a tener. Entiendo que hay restricciones políticas, sociales, son enormes, etcétera, pero no deja de ser una decepción. Lo cierto es, vamos a tener déficits elevados. La gran pregunta que se vendrá dentro de 3 años es ¿qué tan sostenible la deuda? Esa es una pregunta que se va a venir. Wall Street, como siempre, no te la va a preguntar hoy. Hoy creo que el objetivo es que los bonos raleen, que los bonos rindan buena cara. Exactamente. Te lo van a preguntar después que hayan vendido. Mientras que estén de la compra no te lo van a preguntar. Totalmente, ahora están del lado del vacío, vos lo sabés muy bien, esto pasa en todos los emergentes en general, con lo cual creo que se viene una historia de amor endógena. ¿Endógena en qué sentido? Argentina va a propulsar, Wall Street creo que va a dar ok, con lo cual estar largo de Argentina en los próximos 2 o 3 años creo que tiene sentido. Me preocupa más el contexto internacional, si querés, por si tenemos otro Brexit o qué sé yo qué, pero creo que en términos generales estar largo de Argentina en la parte larga de la curva para generar apreciación de capital y carry, o en la parte media de bonos provinciales que tienen mucho carry, creo que tiene sentido. Y obvio, estar reevaluando esto a 2 o 3 años vista. Ojalá de veras que dentro de 3 años rindamos lo que rinde Perú. Yo estaría feliz como ciudadano. Vamos a suponer que es tu apuesta, apostaste un bono largo. Si apostaste un bono largo, es que crees que en los próximos años, para poner un horizonte, Argentina rinde lo que rinde Perú, no porque se haya complicado Perú, sino porque mejora Argentina, y rindamos un 5%. Bien, en ese escenario te repregunto lo que le decía Paula. ¿No va a ser más rentable tener acciones o el cupón atado al crecimiento? En ese escenario, ¿no tiene más upside, más posibilidad de suba? Sí, te respondo lo que decía Paula. Obviamente, ya ahí te metés con un picante fuerte. Los cupones y las acciones, vos sabés muy bien lo que se mueven, se te pueden poner. Fíjate lo que hicieron las acciones la semana pasada. Hay papeles que bajaron 15 a 20% y más también. Con lo cual, si el inversor, si realmente, esto es para un inversor muy especial, yo te diría para gente que está en trading y que sabe que las cosas pueden bajar menos 25 y subir 40, etcétera. Creo que una parte importante de este stock de blanqueadores que hay, creo que podrían estar dispuestos a tomar riesgo en bonos, pero no ir ya a la otra parte, que es muy apalancado esto. Habiendo dicho eso, estoy con vos. Creo que si los bonos van a 600 basis de yield, los bonos largos, las acciones van a tener que subir y el cupón va a tener que subir, con lo cual es consistente con el video totalmente, pero creo que más de uno te va a decir, mira, invertí toda mi vida en bonos suizos, ya me está costando dormir en la parte larga de la curva argentina, no me pidas que compre acción y mucho menos cupones, con lo cual creo que va a haber una proporción chica de inversión que va a estar dispuesta a tomar ese riesgo. Creo que va a haber una proporción significativa de gente que va a entender el trade en la parte media de los provinciales y larga en la curva de bonos. Creo que ahí me parece está el core de los inversores. Hago un paréntesis y estaba mirando y quiero hacerte una pregunta. Te separo, paréntesis. Nos separamos de lo que estamos hablando de finanzas, de tu rol de profesor en la maestría en Ditela, etcétera. Has recibido y has formado alumnos en los últimos, 8, 9, 10 años constantemente. Y yo decía que al principio va a exigir un comportamiento cívico distinto del argentino en su relación con sus finanzas y el rendimiento de cuentas de ese déficit, porque ahora nos tiene que preocupar mucho más lo que pase localmente. Como formador, y cuando viste los alumnos de los últimos tiempos que te tocó ahí enfrentar, ¿crees que la sociedad está preparada? ¿Crees que estamos formando a la gente preparada técnicamente para ser más exigentes con nosotros mismos y cambiar el foco de país? No, en absoluto. No quería esa respuesta. Sorry, pero vos sabés que te lo voy a responder con sinceridad. Creo, y me incluyo, los argentinos están muy ansiosos. Fíjate lo que están pidiendo a Macri ahora. Ya pasaron 6 meses y ya están golpeando a la puerta y dicen, che, ¿ya arreglaste todo? Esa es un poco la pregunta. Y cuando el pobre presidente te mira y te dice, no, la verdad que no, creo que no entendemos que fuimos violados por 12 años seguidos, básicamente. Y ese daño que se hizo a la economía argentina, yo te diría que en un escenario optimista debería llevar una década a arreglar, con lo cual creo que nosotros somos la principal restricción que tiene el cambio. ¿Cuál es la alternativa actual, yo creo? Y yo creo que hay 3 alternativas. Una sería, ajustemos fuerte, muy fuerte, y consumamos poco. No lo apoya casi nadie eso. Segundo, trabajemos más y generemos un shock de productividad enorme. Esa tampoco creo que está. La tercera es, endeudémonos y tratemos de ver si esto funciona a año vista, ganemos tiempo y ahí otra vez estamos los argentinos endeudándonos. Ojo, un detalle, muchas veces en escenarios de endeudamiento que salieron mal antes, yo escuchaba más de un político hablar, por ejemplo, del usuario que era Wall Street. ¿Te acordás de esa? Más de una vez. Hoy no escucho a nadie hablar de eso. Entonces, cuando vos tenés provincias que se endeudan al 9% cupón, no hay ningún político que salga con el pecho y pegándose diciendo, che, ojo que Wall Street nos está cobrando un 9%. O sea, Wall Street te cobra lo que el mercado evalúa. Wall Street no te pone un revólver en la cabeza para que te endeudes.
En definitiva es una decisión de nosotros esa. Y lo que veo que es la decisión mayoritaria de todos es, supongamos que en estos 12 años no pasó nada, no ajustemos ahora, endeudémonos y veremos si crecemos y si esto sale bien. No es la respuesta que yo esperaría, pero es la que hay. Gracias por la respuesta y la sinceridad de la misma. Te vuelvo, dicho esto entonces, a tu figura inicial. Vamos a suponer que viene alguien, te consulta, Germán, voy a exteriorizar $300.000, por poner una cifra. ¿Qué hago? Le digo, ¿te bancás un poco de volatilidad? No me queda otra. Bueno, listo, el A46 o el Pari, si querés, que rinden 6.90. O sea, pago el 10%. Pasa el 10% y primero, pasa el 10%, ya es tuya de nuevo, es líquida, es fundamental. En un país como Argentina, comprometerse a la iliquidez es un tema, yo lo evaluaría. Con lo cual, le diría eso, y si las cosas hacen razonablemente bien, en 6 meses, más o menos, estás break-even y con una prima de liquidez que es 0. Con lo cual, yo simplificaría la decisión en ese sentido. A ver si yo tomo un poco más de riesgo y quiero ir al de las acciones, pero necesito preguntarte antes algo. Sí. Yo estoy convencido, acá perdón que opine, estoy convencido que la plata del banquileo no va a cambiar esencialmente el país. Lo va a financiar más barato. Los que acepten el bono a tasa cero o el de 7 años, bueno, Argentina se ahorra ese cupón porque no va a pagar intereses muy bajos y entrará algo de plata, pero no soluciona la matriz ni el déficit argentino. La pregunta ahora, ¿moviliza el mercado de capitales? O sea, ¿va a ser un mercado de capitales distinto a partir de esa plata? Por el tamaño o lo que fuera en un mercado chico, ¿lo puede dar vuelta? ¿Podemos ver una burbuja? Esa es la pregunta. No creo una burbuja. Sí veo alguna reactivación razonable, pero pensar que el blanqueo es la llave mágica hacia otro mundo, creo que no. Creo que, y yo mismo me autocuestiono, yo estaba bastante más optimista en el impacto reactivador del blanqueo. Y pensando un poco más, dije, bueno, el blanqueo va a generar cierto impacto, pero nada más, no lo veo. Es más, por ejemplo, esta gente que por ahí siempre invirtió en otro tipo de instrumentos, ponele a una persona que compraba bono de Noruega o de Suiza, de golpe decís, comprate provincia de Salta. Bueno, pero pará, porque Sí. déjame discutirte Dale, eso. dale. En los últimos años, la volatilidad no fue mérito o tema solo argentino, porque el que tuvo un bono de cualquier país del mundo también los últimos años estuvo así y perdió plata. Yo creo que la mayoría del que tenía la plata en un fondo común de inversión en el primer mundo tiene menos plata de la que tenía hace 2 años. Y encima viendo los mercados en los máximos históricos, vos decís, ¿qué hiciste? Si el Dow está en el máximo y los bonos subieron y el fondo rinde menos. O sea, después del 2008 cambió esa ecuación. No, totalmente. Mucha gente compró oro, perdió fortunas en el medio de la crisis, etcétera. Pero creo que es una cuestión cultural. Me parece una persona que siempre invirtió en el G10, de golpe que le digas, una cosa es decirle, bueno, comprate estos bonos y en 6 o 7 meses podés recuperar y podés salirte, y otra es decirle, bueno, ahora te quedás largo riesgo argentino como core de tu cartera. Me parece más de uno va a aceptar mucho menos retorno y incluso pérdidas potenciales, porque una cosa que bien decía vos, los bonos del G10 probablemente te generaron pérdidas más que ganancias en este tiempo, relativos a la renta y al yield que te generó Argentina. Si llega a subir la tasa en el tiempo, ni te digo, Es porque más, si perdiste plata en el mejor momento. Totalmente. Es más, ¿cuánta gente 5 años atrás te he dicho, entre un bono argentino y oro, ¿qué compras? Oro, te dice, es más seguro. Ahí tenés. Fíjate lo que rindía el retorno. Si te hubiera comprado un discount 4 años atrás, está 70-75% arriba. Con lo cual, sin duda, muchas veces hay mística. Perdón, Sí. me aferro a eso. Compraste 4 años atrás, está 70% arriba. ¿Cuánto hay espacio ahora si ya subió 70%? Bueno, hay muy poco, es verdad. O sea, la compresión de yields, vamos a un ejemplo. En el 2013, cuando Massa gana las PASO, más o menos, si la memoria no me falla, los discos rendían 13%. Ahora están rindiendo 6 y pico. Con lo cual tuviste una compresión de spread de 700 basis. ¿Cuánto le queda a la curva argentina, la soberana, para agotar spread? Y con toda la furia, 150 basis. Está bien, 150 basis en bonos que tienen por ahí duration 10, no está mal, tenés un 15% de apreciación todavía, pero estos bonos ralearon 70. Cuando está llegando al final de la película, sí, creo que la partecita que queda está buena, más aún en un mundo en donde ningún bono rinde nada, y como decía vos, encima tenés el riesgo de que por ahí a la Fed se le ocurra sonar hockey y un poco, pum, te pegan la tasa para arriba y te sacan en camilla. Con lo cual, en este contexto, creo que el contexto internacional de bonos a tasa negativa le juega muy a favor a Argentina. O sea, este blanqueo creo que tiene 2 aliados extraordinarios. Uno es
que cada vez es más difícil tener plata no declarada afuera porque todos los bancos te están corriendo. Y en segundo lugar, tenés un mundo que rinde cero y de golpe te encontrás con Salta que te rinde 8,40 en un escenario en donde tenés un gobierno mucho más ordenado que el anterior, un gobierno que genera expectativas positivas y un gobierno al que todavía no le van a preguntar las preguntas que hay que preguntar. Esas se vienen dentro de 3 años, en mi opinión, con lo cual te da la chance de subirte al rally y tratar de llevarte lo último que le queda de rally, pero estamos hablando de 15 a 20%. Y te ahorras un costo importante y entraste al sistema. Y entraste al sistema. Germán, ¿algo que no te haya preguntado que quieras agregar y comunicarle a los televidentes? No, en particular es esto. Creo que, insisto, yo siempre trato de imaginarme cuál es el año que se viene a nivel mundial, pero estoy muy concentrado con Argentina ahora. Y creo que la restricción política y social es la clave acá, con lo cual toda acción del gobierno... yo arranqué este gobierno en enero pensándolo como cuáles iban a ser las correcciones que iba a hacer. A partir de ahora, entendiendo la enorme restricción social y política que hay, creo que todas las balas están enfocadas en un objetivo único que es salir lo mejor parado posible en las elecciones, con lo cual se viene mucho gasto, mucha deuda, mucho keynesianismo, mucha obra pública, mucho shock de consumo, lo cual creo que la política está muy por encima de la economía. Y esto es un aliado para el mercado de capitales. Totalmente, en el corto plazo. En el corto plazo. Germán, un honor tenerte aquí. Un placer. Les dije que íbamos a agregar bastante contenido con esto. Otra vez, le vamos a prestar las cámaras a Santiago, vamos a hablar un poquito de la macroeconomía con su invitado y después nos preparamos para el cierre. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Gracias, Claudio. Y nosotros hoy recibimos al economista Fernando Marengo, el del estudio Ricardo Arriazu y Asociados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto tenerte acá en nuestro programa. Muchas gracias, un placer, muchas gracias por la invitación. La verdad que un honor estar acá con ustedes. Bueno, ¿cómo estamos viendo este segundo semestre tan conversado y con tantos problemas en esta macro que es muy difícil? Y vos tenés ahí hecho trabajos y nos podés contar un poco cómo son las expectativas, por ejemplo. A ver, el gobierno cuando asumió con una situación económica con desequilibrios, digamos, la situación macroeconómica era muy complicada y tenía que tomar decisiones de política económica para tratar de solucionar estos desequilibrios. Esos desequilibrios definitivamente impactaron en toda la economía, digamos, de distintas formas. La gente en general, digamos, la forma en la cual más palpable lo tiene, en el poder de compra, digamos, cómo le pega en el bolsillo. Pero era necesaria tomar esas medidas, con lo cual el primer semestre era esperable que la situación fuese de caída de actividad económica, recesión, y digamos, era lo esperable, y con un salto en la tasa de inflación. Ahora, respecto al segundo semestre, hay mucha gente que viene planteando el segundo semestre, otra gente toma el segundo semestre como una promesa que no tiene demasiados fundamentos, pero uno tiene que pensar que el crecimiento económico, que al final del día ese crecimiento económico genera, digamos, incremento de actividad, demanda de empleo, suba de salario, mejora del bienestar económico de la sociedad en general, tiene factores que impulsan la demanda. Entonces la pregunta es qué está pasando con esos factores que impulsan la demanda. Si uno piensa en el segundo semestre, Argentina claramente es un país agroexportador, donde los precios de las materias primas están por encima del año anterior, con lo cual como país tenemos más recursos que el año anterior. El segundo factor que tenemos es nosotros estamos inmersos en un mundo y comerciamos con otros países. Te hago un alto ahí. Vos decís que en precios estábamos mejor, pero la Argentina tuvo una devaluación del 50%, sí, ¿no? Y la inflación se comió el 30% prácticamente de la devaluación. ¿Son competitivos los precios con respecto al tipo de la tasa de cambio? A ver, dependiendo del sector de la economía, si uno piensa en un sector... Hablamos del campo. Claro, si uno piensa en el sector agropecuario, que era un sector que se dedicaba mayormente a producir soja y estaba pagando una tasa de retenciones del 35% y así todavía era competitivo, digamos, claramente Argentina tiene ventaja en la producción agropecuaria y creo que el gobierno entiende eso y por eso trata de que sea uno de los sectores que genere crecimiento.
El segundo factor dentro de los impulsos, hay que pensar la situación de los socios comerciales, y ahí es muy importante qué pasa con Brasil. Y si bien Brasil tiene una situación política complicada y que no la tiene resuelta todavía, la situación económica se ve como que en los últimos meses empezó a estabilizarse. Venía cayendo en picada, se estabilizó todavía con niveles de actividad económica malos, pero la buena noticia es que dejó de caer. Y eso a Argentina le impacta positivamente. El tercer punto es movimientos de capitales. Y yo creo que una parte importante del programa que tuvo el gobierno originalmente fue ver cómo Argentina se podría reinsertar a los mercados de capitales internacionales. Y para eso fue el acuerdo que se hizo con Holdout. Y si bien mucha gente critica que no hay un ingreso de capitales que se materialice en inversión productiva, hay un ingreso de capitales muy importante. Ahora, ese ingreso de capitales que era la lluvia de dólares, ¿te acordás que mencionábamos para el segundo semestre? No llega. ¿Es la equivocación que tuvo en la matriz energética y en el tarifazo? ¿Eso hizo frenar un poco las inversiones? ¿Hizo dudar a los inversores? A ver, yo creo que en realidad todo proceso de normalización de una economía tiene distintas etapas del ingreso de capitales. Digamos, cuando un país viene de una situación de desequilibrios importantes y empieza a normalizarse, el primero que entra es un arriesgado. Entonces, ¿quién es el más arriesgado? Y empieza a ser un inversor. Pero en boxeo dice que el que pega primero pega dos veces, ¿no? Bueno, sí, la tasa de retorno claramente le justifica el riesgo, le tiene que justificar el riesgo que está asumiendo. Hay que pensar que un inversor piensa en una tasa de retorno ajustada por riesgo, y dentro de esa tasa de retorno ajustada por riesgo, entrar en un país que está empezando un proceso de estabilización, el riesgo es elevado. Entonces la tasa de retorno exigida es elevada. Se empieza con ingresos de capitales que van al mercado financiero, a financiar al gobierno nacional, a gobiernos provinciales, a algunas empresas que colocan deuda, hacen IPO o emisión de acciones, digamos. Y todo esto, si uno lo piensa desde el punto de vista de la demanda, genera mayor poder de compra. Entonces también es un impulso positivo pensando en el segundo semestre. Después está la política económica que implemente los hacedores de política económica, ya sea el gobierno o el Banco Central. Y dentro de esto tenemos un Banco Central que en algún momento estuvo con una tasa de interés muy elevada y que la viene bajando de manera consecutiva, si bien había frenado la baja por 3 semanas, esta semana volvió a bajar 25 puntos. ¿Esa es una señal que dio Federico Sturzenegger o realmente está convencido de que más no lo pudo haber hecho? Por ejemplo, si bajaba 75 puntos básicos, ¿el dólar iba a trepar mucho más o iba a caer mucho más? Cuando uno ve la argumentación por la cual toma las decisiones de política monetaria el Banco Central, piensa en lo que se llama tasa de interés real. ¿Qué hace el Banco Central? Piensa en la tasa de interés que recibe un ahorrista contra la tasa de inflación. Entonces, todo lo miden esta tasa de interés real y el argumento es, como yo no veo que la tasa de inflación medida por el INDEC, que es la que utiliza el Banco Central, se está desacelerando tan rápidamente, no puedo bajar la tasa de interés tan rápidamente. Ahora, respecto de tipo de cambio, yo en realidad creo que después de la historia que experimentó Argentina como país, los últimos 70 años, donde todos entendemos que la inflación es una estafa y quedarnos con peso en el bolsillo en un proceso inflacionario es perder poder de compra, yo creo que el argentino de alguna forma ya no piensa en tasa real, sino empezó a pensar en tasa implícita en dólares. ¿Qué quiere decir? Sí, la tasa implícita en dólares, pero para mejorar el equilibrio fiscal, ¿no? Y para mejorar la competitividad y poder exportar, ¿solo es el tipo de cambio es lo que maneja ustedes los economistas? No, a ver, si uno piensa, si bien es una variable que se utiliza mucho y mucha gente piensa exclusivamente en tipo de cambio, si uno piensa el balance de una empresa, en el balance de una empresa dentro de los costos, sí, hay costos que están fijados en dólares, pero hay otros costos que son el costo financiero, que con una reinserción en un mercado de capitales puede bajar el costo de financiamiento. Hay costos de infraestructura, con un desarrollo de una infraestructura inteligente e importante puede bajar ese costo. Hay un costo tributario, que en Argentina no es menor. Entonces, si uno piensa en cómo ganar competitividad, claramente hay muchas variables sobre las cuales se podría trabajar para mejorar la competitividad.
Por ejemplo, si nosotros hablamos de una reforma tributaria, ¿no? Esos componentes de lo que decimos siempre, que tenemos impuestos distorsivos, ¿esto también podría generar confianza? Sí, definitivamente. A ver, yo siempre argumento, uno está compitiendo con... cuando alguien va a tomar una decisión de inversión, uno como país compite contra el resto del mundo. Pero también se da regionalmente, digamos, cuando uno ve entre provincias distintas tasas de ingresos brutos, una empresa que tiene que decidir dónde poner su planta, ve cuál es el esquema tributario. Entonces lo mismo que pasa a nivel nación entre las provincias, pasa entre los países. Ahora, el gobierno tomó algunas medidas de reducción de impuestos, principalmente lo que son retenciones agropecuarios, al sector minero, digamos, en busca de mejora de competitividad, asociadas también con un sinceramiento de tipo de cambio. Pero en realidad creo que a Argentina se debe una reforma tributaria más profunda. Ahora, si nosotros miramos la reunión que hubo en la semana con los gobernadores, ¿no? Y también dándole a los sindicatos la devolución de que tenía en caja con respecto a su desarrollo que hacen los sindicatos a través de lo que es el aporte para los hospitales sociales, los aportes. Sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves positivo o lo podría haber trasladado para el último trimestre? A ver, si uno lo piensa desde el punto de vista netamente económico, uno debería relacionar esto con las cuentas fiscales, que está aumentando eventualmente el nivel de gasto, y ese incremento de gasto, digamos, Argentina tiene un problema fiscal, recibió el gobierno un problema fiscal, y de alguna forma Argentina va a tener que tener una política fiscal convergente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cada vez que alguien tiene un desequilibrio fiscal, tiene que ver cómo se lo financia. En los dos extremos uno podría decir, o hay un financiamiento monetario, que es lo que experimentamos en los últimos años, no solamente en los últimos años, sino en los últimos 70 años de Argentina, lo cual termina generando inflación, o hay otra forma de financiamiento con vía colocación de deuda, que podría terminar generando problemas de deuda. Creo que más allá de si el mundo está dispuesto a financiar un desequilibrio, creo que es importante tener un objetivo fiscal que el nivel de deuda vaya bajando los ratios en términos del tamaño de la economía. ¿Vos crees que el blanqueo va a generar realmente para el fisco un aporte importante o todavía hay algunas dudas? Porque se han hecho muchos blanqueos y muchos se han quedado afuera. En este caso por ahí se quedan afuera y pagan la alícuota del 10%, ¿no? Yo creo que la diferencia de este blanqueo con blanqueos anteriores no es ni la tasa ni el gobierno, sino que está mucho más explicado por una situación internacional, que lo que se está haciendo es perseguir cuentas que tienen dinero no declarado, básicamente por un problema de terrorismo y narcotráfico a nivel mundial. Creo que el caso particular de Argentina, los argentinos, digamos, que tienen ahorro fuera del sistema financiero, no es una consecuencia principal, por lo menos, de evasión tributaria, sino que es producto de una necesidad de preservar el capital de confiscaciones como experimentó el país en los últimos años. Dentro de esto creo que Argentina tiene una gran... A ver, dado los montos estimados de activos que tenemos los argentinos fuera del sistema financiero, creo que hay un gran potencial de blanqueo. Ahora la pregunta tuya, la correcta, es... hay dos formas de blanquear. Exteriorizo, pago el impuesto y me quedo afuera y no tiene impacto en actividad económica, salvo por la recaudación del gobierno que le mejoraría su situación fiscal. O exteriorizo y hago la repatriación, que eso me generaría ingreso de capitales y un impacto en actividad económica dependiendo qué haga el Banco Central, digamos. Bien. Vamos a mostrarle quizás el camino para el 2017. ¿Vos ves que Argentina puede buscar nuevos mercados, se debe seguir endeudando para generar lo que se llama hoy? ¿Cómo puede ser que Argentina con el campo solo se puede financiar o haciendo obras públicas? Si pensamos de nuevo en crecimiento, yo creo que el sector agropecuario es importante, pero el gobierno el país tiene una necesidad de infraestructura que alguien la tiene que realizar. Y dentro de eso, digamos, está la posibilidad que lo realice el sector público o el sector privado.
creo que el gobierno está manifestando una intención de empezar a desarrollar obra pública para solucionar el problema de la falta de infraestructura, pero también para tratar de generar crecimiento. Ahora, ¿en qué se tiene que especializar? A ver, la infraestructura es necesaria para que, de nuevo, pensando en la competitividad, para que el país sea más competitivo y podamos atacar nuevos mercados con una estructura de costo más competitivo y no pensar que el tipo de cambio es la única forma de ganar competitividad. Bien, la última. ¿Tus clientes te piden que pueda generar confianza todo lo que viene? Yo creo que hay una gran expectativa en la gente en general. Quizás hay más expectativa de los extranjeros que de los locales. Creo que Argentina siempre fue una promesa incumplida y creo que hay mucha gente que empieza a pensar que quizás esta es la posibilidad. Ahí. Gracias, Fernando, por habernos ilustrado un poquito en esta macro. Nosotros hacemos realmente una nueva pausa. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Bueno, señores, llegó el final, la hora de cierre de este programa. Les cuento que la semana que viene se va a reincorporar Sergio Berenstein y le meteremos también toda la parte política, pero nos parecía importante, sobre todo en estos dos últimos programas, tratar de ver estas decisiones que van a ser trascendentales para los próximos años. Ustedes vieron que hay decisiones que uno toma que son a largo plazo. No parece ser las que tenemos que tomar ahora. Quizás por lo que vi, hablamos con Paula, con Germán Fermo, con todos los invitados, todavía estamos en zona de corto plazo. En zona de decidir qué va a ser lo más barato el que decida blanquear y el que no decide, cómo va a impactar en él los que decidan blanquear, porque finalmente los mercados se van a mover. Lo cierto es que Argentina todavía es lo que muestra está de moda, es una historia de que el mundo compró y quizás nosotros hasta ahora no la aprovechamos viviendo en la Argentina. Será el momento de analizarlo, como decíamos recién, todavía quizás de corto plazo, pero vale la pena. Y ojalá que el contenido de este programa les haya gustado y les sirva para que la próxima semana tome mejores decisiones. Señores, en nombre del Sistema Bursátil Argentino, muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más, por habernos visto una vez más. Nos reencontramos el próximo domingo en América 24, en esta idea del sistema bursátil que se llama Compro o Vendo.